El tema es el tema del racismo. Uno de los temas más silenciados en el discurso público. Se lee mucho, sobre todo en Europa, sobre inmigración. Cada día, miles de artículos por año. Pero no se lee mucho sobre racismo. Porque el racismo es algo que hacemos nosotros, blancos europeos. Es un tema que me interesa como analista de discurso. Analista de discurso que se ocupa del estudio de los textos, del habla, de la comunicación, del lenguaje en situación social. Y específicamente soy analista crítico de discurso. No solamente analizar cualquier tipo de discurso, las noticias, libros de texto, conversaciones cotidianas, sino con un objetivo muy especial. Lo que a mí me interesa es el poder y sobre todo el abuso de poder, la dominación. Entonces mi área y mi interés desde más o menos los años 80 es estudiar cómo la dominación, el abuso de poder se reproduce en los discursos. A través del periódico, la televisión, los libros de texto, la conversación, todos los discursos y sobre todo los discursos públicos, los discursos que vienen de lo que yo llamo las élites simbólicas. La gente que tiene control sobre la palabra, sobre el discurso público, eso es lo que me interesa. Y lo que desde 80 sobre todo me interesa es sobre todo cómo ellos hablan sobre ellos, los otros. Los inmigrantes en Europa, las minorías afrodescendientes, indígenas en América Latina. Yo esta noche específicamente me gustaría hablar no solamente sobre racismo en discurso en Europa, sino también en América Latina. Porque un holandés como yo hablaría sobre América Latina. Una buena pregunta. Yo estoy, por eso, esta vez un poco de motivación, una legitimación. Yo estoy viajando a América Latina desde los años 70, más de 30 años. Y he visitado todos los países de América Latina, hablando con mucha gente. Y desde América Latina y desde mis primeros viajes, primero en México, después también en los otros países, cada vez más yo aprendí a ser cada vez más crítico, también sobre todo sobre Europa, sobre nosotros aquí en Europa. Como nosotros, blancos superiores, hablamos sobre los otros, gente en América Latina o dentro de América Latina, la gente que viene de descendencia europea habla sobre ellos negros y ellos indígenas. Eso me interesa. Entonces, desde los años 80 no solamente aprendí mucho sobre América Latina, pero aprendí mucho más sobre nosotros en Europa. Aprendí algo sobre colonialismo, lo que es racismo contra la gente que viene de fuera de Europa. Eso es mi tema. Entonces, desde 80 yo estoy trabajando en varios proyectos como analizar el discurso de las conversaciones cotidianas, el discurso de los medios de comunicación, el discurso también de los textos escolares, el discurso de los empresarios, etc. Entonces, el discurso sobre todo en la comunicación pública, el discurso de las élites simbólicas. Ellos con en general más educación tienen mucha más responsabilidad. Si mi vecino turco o mi vecino, por ejemplo, en Amsterdam dice algo sobre sus vecinos turcos, marroquíes, etc., tú puedes decir, él no es responsable. Lo tiene la televisión, del periódico, de los políticos. Entonces yo hablo sobre todo sobre las élites simbólicas. Ellos tienen responsabilidad. Entonces después de ese proyecto en Europa, sobre Holanda, sobre muchos países en Europa, sobre todo Inglaterra también, también estoy trabajando cada vez más sobre racismo en América Latina, que es un racismo que ustedes conocen bien, pero hay que reconocer que es un racismo que también muchas veces es un racismo que es negado, un racismo de que no se habla mucho. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que decir qué tipo de racismo es. Si hablamos sobre racismo en América Latina, primero es un racismo europeo.
no es solamente un racismo que se inventó en América Latina, es un racismo que viene de Europa, que viene de gente de descendencia europea, es muy importante. Obviamente después es un racismo que se adoptó a la situación de América Latina. Cada país es un poco diferente. En Chile, Argentina, Nicaragua, México, etc. es siempre un poco diferente. Entonces es un racismo europeo, pero con variantes. Obviamente el racismo en Chile contra Mapuche es otra cosa que, por ejemplo, en Argentina contra las cabecitas negras. O, por ejemplo, de los ladinos en Guatemala contra los indígenas. Entonces, cada país es un poco diferente. Entonces, eso también hay que reconocer que son cosas un poco diferentes. Una de las cosas que me parece más típico del racismo de las élites simbólicas, tanto aquí en Europa como en América Latina, es la negación del racismo. Nada más típico de las élites simbólicas dice, yo no soy racista, pero tantos inmigrantes, no. Entonces eso es una estrategia discursiva muy típico de las élites. Yo no tengo nada contra negros, pero... Y todas esas estrategias discursivas que tú puedes escuchar en cualquier conversación, aquí en Europa y también con las élites, en América Latina es típico de ese discurso. Entonces, si yo hablo de esos discursos en América Latina, podemos ver también un desarrollo histórico, por supuesto. Lo que ya no ni en Europa ni en América Latina se escucha cada día es hablar sobre la raza blanca dominante, claro que no. Eso solamente ocurre en algunos grupos marginados. Entonces todavía, por ejemplo, como se ve en estudios, por ejemplo, sobre Guatemala, alguna clase todavía bastante pequeña, todavía tienen un discurso tan explícitamente racista que tú no vas a escuchar cada día en Buenos Aires, Santiago de Chile o en la Ciudad de México. Esos son más bien una forma muy tradicional de extrema derecha en Europa. Eso no es el racismo que a mí me interesa mucho porque es tan obvio que todo el mundo está de acuerdo que es racismo. Eso no es el racismo. A mí me interesa mucho más el racismo cotidiano, el racismo de los discursos de todo el mundo, de mi partido, de mi periódico, de mi televisión, de mi libro de texto, de mis colegas en la universidad. Eso es el racismo cotidiano que nadie llama racismo. Esas son las cosas de la exclusión implícita. Esas son las cosas que nosotros ni tampoco... Eso, claro, en la mayoría de los países, aquí también en Europa, en Holanda o en España, el racismo de extrema derecha, Haider en Austria, o incluso tal vez del grupo de Berlusconi en Italia, tal vez eso se reconoce como Fini, Bossi, etc. Eso sí. Pero no de nuestro propio partido, ni hablar de un partido socialista. Entonces, porque ser de izquierda no puede ser racista. Eso también es una ilusión, porque no lo sé. Entonces, a mí me interesa el discurso dominante de las élites y dónde. Entonces, ¿qué tipo de discurso es? Entonces, como ustedes saben, en la historia de América Latina, primero ustedes tenían una preferencia para la inmigración europea. Era como una política eugenética. ¿De acuerdo? Entonces, para no tener tanta gente afrodescendiente, entonces importamos más blancos, como sabemos, también de Argentina y otros países más, en Brasil también. Otra cosa que también existe muy típicamente en varios países es la ilusión de lo que se llama en Brasil la democracia racial. También se dice eso en Venezuela. ¿De acuerdo? Nosotros somos mucho mejores con nuestras minorías, como por ejemplo en Norteamérica. En Norteamérica, con su segregación, eso no tenemos. Nosotros tenemos una democracia racial. También es una ilusión muy típica que tú encuentras en muchos países. Entonces, esas cosas se encuentran, esa forma de autopresentación positiva es muy típico de la visión que tiene la gente blanca sobre su propia manera de ver el mundo y tratar a los otros. Eso también aquí en Europa, también en América Latina. Otra cosa que me parece muy típico del racismo en América Latina, también lo conozco mucho en Brasil, por ejemplo, que aquí dicen no hay racismo, es más bien una cuestión de clase. Es clasismo, es porque es gente